¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en la historia de una figura impresionante. Alguien que en medio del derrumbe total de un imperio puso los cimientos para reconstruir un continente. Hablamos, claro, de San Benito de Nursia. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se reconstruye un mundo? No es una pregunta menor. Piénsenlo. Cuando todo lo que se conoce, todo lo que da seguridad se desmorona, ¿por dónde se empieza? Bueno, pues la historia de San Benito nos da una respuesta bastante sorprendente. A ver, para entender la solución que propuso Benito, primero tenemos que entender la magnitud del problema. Hay que sumergirnos en el mundo en el que le tocó nacer, un mundo que era, sin exagerar, un caos monumental. Y este es el punto de partida de todo. El Imperio Romano de Occidente se había derrumbado. O sea, imaginemos un orden que duró siglos, que lo definía todo, la ley, la economía, la cultura, y de repente simplemente se esfuma. Lo que quedó fue un vacío de poder gigantesco y, casi peor, un vacío de sentido. Y en la vida real, ese vacío se traducía en un colapso total. No era solo un tema político, Era la realidad del día a día. Guerras por todas partes, una decadencia moral tremenda y una inestabilidad social tan profunda que nadie sabía qué iba a pasar mañana. El caos era básicamente la nueva normalidad. Entonces, ¿qué se hace frente a algo así? La reacción de muchas personas espirituales de la época no fue tomar las armas, sino todo lo contrario, retirarse. Y es aquí donde el movimiento de los monjes agarra una fuerza increíble. Y esta idea es clave para entender su motivación. Como el cristianismo ya era la religión establecida, algunos sentían que la fe había perdido su fuerza, su sacrificio, su pureza de los inicios. Buscaban una vida más auténtica, más exigente, lejos de un mundo que veían como totalmente corrupto. El contraste era absoluto, como podemos ver aquí. Mientras el mundo de afuera ofrecía caos, distracciones y decadencia, el monasterio proponía orden, disciplina, austeridad y una dedicación total a Dios. Era literalmente construir un mundo alternativo en miniatura. Y ahora pasamos a cómo se organiza todo esto. Porque, muchos se retiraban, pero fue San Benito de Nursia quien le dio una estructura que lo cambió todo. Ojo, él no inventó a los monjes, pero sí les dio algo así como el manual de instrucciones, que permitió que el movimiento no solo sobreviviera, sino que se expandiera por toda Europa. Aquí está el corazón de su genialidad, la regla de San Benito. Y no hay que pensar en ella como un simple código de castigos. Era mucho más, una guía para que una comunidad pudiera sostenerse a largo plazo. La palabra clave aquí es equilibrada. Benito entendió que para construir algo que perdure, se necesita balance. Y aquí vemos ese equilibrio en acción. No se trataba solo de rezar. La vida benedictina se apoyaba en 3 pilares. La oración, por supuesto, era el centro, pero el trabajo, tanto manual como intelectual, era clave para ser autosuficientes. Y el estudio no solo era para el alma, sino que acabó siendo el vehículo para preservar casi todo el conocimiento del mundo antiguo. Y esto nos lleva a la consecuencia más increíble e inesperada de esta regla. Porque estos monasterios, que fueron creados para ser refugios espirituales, se transformaron en algo muchísimo más grande. Se convirtieron, de hecho, en auténticos faros en medio de la oscuridad de la época. Es que es fascinante. Estos monasterios, casi sin querer, empezaron a reconstruir la sociedad desde adentro. Se convirtieron en los primeros centros de cultura y educación, en las bibliotecas, en centros de innovación agrícola. Al copiar manuscritos una y otra vez, salvaron de desaparecer para siempre a los filósofos, científicos y poetas de Grecia y Roma. No solo se preocuparon por salvar almas, terminaron salvando la civilización. Ahora, claro, este proceso no fue mágico ni perfecto. Es muy importante recordar que, como dice esta cita, todo esto fue un esfuerzo humano, con todas las virtudes y todas las debilidades que eso implica. Y la verdad, saber eso hace que el logro sea todavía más impresionante. Todo este impacto masivo, esta reconstrucción silenciosa pero constante, con el tiempo iba a recibir un reconocimiento formal. Un reconocimiento a la altura de su enorme importancia histórica. Para eso, damos un salto enorme en el tiempo, hasta un año clave. 1964.
En esta fecha sucede algo muy significativo. Y aquí está. El Papa Pablo VI lo declara patrono principal de Europa. Y esto es mucho más que un título honorífico. Es el reconocimiento oficial de que esa red de monasterios benedictinos, con su regla de orden, trabajo y estudio, fue uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó la identidad cultural y espiritual del continente europeo. Y así, volvemos a la pregunta del principio, pero ahora pensada para nuestro tiempo. La historia de Benito nos muestra que frente a un mundo que parece desmoronarse, a veces la respuesta está en pequeñas comunidades ordenadas, con un propósito claro y un buen balance entre la reflexión y la acción. Esas pueden ser las semillas de un nuevo mundo. Así que la pregunta que nos queda es, en la inestabilidad de hoy, ¿cómo encontramos nosotros orden en medio del caos? ¿Dónde están nuestros propios faros de civilización?